Bienvenidos a todos al Seminario de Cultura y Gerencia. Tenemos el seminario número 19, estamos arrancando el año. Soy Urbi Garay, profesor de Finanzas del IESA, director de investigaciones, y tengo el placer de presentarles entonces el 19º Seminario de Cultura y Gerencia. En esta oportunidad es el Julio César de Shakespeare, Gerencia, Poder y Liderazgo. Como es habitual, tenemos al profesor Alejandro Oliveros, que nos va a hacer una presentación sobre el tema, sobre la obra de Shakespeare, sobre esta obra en particular, sobre esta obra trágica que ha sido tan estudiada y es tan conocida, y para la cual el profesor Alejandro Cáceres, que es nuestro invitado especial el día de hoy, profesor de IESA, nos va a dar en la segunda parte del seminario su presentación sobre los aspectos de gerencia, poder y liderazgo, las diferentes áreas de la gerencia, porque recuerden que nosotros tratamos siempre de presentar obras de arte, obras de literatura, diferentes manifestaciones artísticas y las implicaciones que pueden tener en las diferentes áreas de la gerencia, puesto que el IESA es una escuela de gerencia, ¿no? Entonces hemos tenido obras que tienen aspectos financieros, aspectos de mercadeo, aspectos de los temas de liderazgo, de gerencia. Y esa ha sido la idea de este seminario, que como saben, pues estamos comenzando ya un cuarto año, ¿no? El número 19, que consideramos un gran logro. Estamos muy contentos y como siempre de la mano de IESA y de la Fundación para la Cultura Urbana, que son quienes han patrocinado todos estos seminarios, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la presentación de Alejandro Oliveros y luego vamos a seguir con la presentación de Alejandro Cáceres para concluir luego, bueno, con unos comentarios finales, ¿no? Entonces, por aquí está la presentación del profesor Alejandro Oliveros, a quien le doy la palabra. Micrófono, Alejandro, por favor. Sí, el micrófono lo tienes apagado. No sé si se le puede habilitar o... ahora Ahora sí. sí, sí, Ahora sí, ahora por sí. favor, adelante. Antes estaba como en las películas de Chaplin mudas. Sí, Sí, lo que dice el profesor Urbi es verdad, es, es un regocijo para todos que hayamos llegado al cuarto año de esta iniciativa de intervenir de la mejor manera en un ambiente como el de la gerencia, con las grandes obras de la cultura, no solamente literaria, sino también plástica, que hemos visto en estos últimos 19, 18 seminarios. Se trata del desarrollo simplemente de una idea de Germán Sifontes, esta de tender un puente entre la cultura, la Fundación para la Cultura Urbana y el IESA, que contó con una receptividad extraordinaria por parte del cuerpo de profesores del IESA, especialmente Ramón Piñango, que ha hecho que esto sea posible. Hemos llegado al cuarto año, una actividad hasta cierto punto impensada, que era que dentro de un centro tan prestigioso, pero dedicado al estudio de la gerencia y el liderazgo, se pudiera conversar sobre la literatura y el arte. Comenzamos pues nuestro cuarto año con mucho optimismo y en mi condición de coordinador de la cátedra he escogido el tema del Julio César de Shakespeare para comenzar este año 2025, habida cuenta que le vemos una gran actualidad. Nos acompaña esta vez, de nuevo, el profesor Cáceres, que ha estado con nosotros, como ustedes lo recordarán, discutiendo temas como la guerra y la paz, y otras que nos seguirá acompañando, por supuesto. Bueno, el tema es el Julio César de Shakespeare. Pero antes de llegar al tema propio, que es la visión de Julio César según Shakespeare, yo quiero hacer un pequeño recorrido, un corto recorrido, recordando de qué se trata, de por qué consideramos importante la figura de Julio César, por qué consideramos su actualidad
¿Y por qué estamos hoy aquí, en marzo de 2025, conversando sobre alguien que murió hace 2000 años? En estas láminas que vamos a pasar con la ayuda del profesor Garay, trato pues un poco de destacar algunos de los rasgos de esta personalidad fascinante que fue la de Julio César, que entre otras cosas se decía él descendiente nada más y nada menos que de la diosa Venus a través de Eneas, de la cual él se decía descendiente. Vamos a ver las láminas, Urbi. Aquí Julio César, ya mayor, estos son algunos de los rasgos, algunas de las facetas de su carrera. Como militar, como estadista, como militar, lo vemos aquí en la lámina de la izquierda, cuando dice allí, Vercingetorix lanza sus armas a los pies de Julio César. Vercingetorix era el líder de las tribus galas de Francia, que fueron derrotadas por Julio César en un acto de brillante estrategia, insospechada o inesperada para las tribus francesas celtas, que se vieron aprisionadas hasta el punto que su máximo exponente, que era el gran Vercingetorix, termina rendido a los pies de César y será llevado de manera humillante, encadenado hasta Roma. En la lámina al lado vemos a Julio César en otra faceta que no se destaca suficiente, que es su faceta como escritor, como historiador. Aquí lo vemos dictando su comentario a esa guerra en la cual él venció a los franceses, en las Galias, a la cual había sido enviado. Él escribe este extraordinario comentario, lo escribe, lo dicta, vamos, todo el mundo dictaba sus libros en esa época, hasta Michel de Montaigne en el siglo XVI. El libro es extraordinario, fue revisado una vez escrito por él, está escrito en un latín que sirve incluso para dar clases de latín. Esto es todo Julio César, aquí el gran general que derrota estas tribus numerosísimas de los bárbaros francos y en el mismo campo de batalla a un hombre que se dedica a escribir sus memorias, a dictarlas. Ya esta dicotomía aquí, hablan de un hombre fascinante, no solamente un brillante estratega, sino un hombre preocupado por la literatura. También lo fue Napoleón, pero Napoleón nunca ni escribió ni dictó sus memorias, sino hasta el final, muy al final, cuando en Santa Elena dicta sus memorias. Pero aquí, Julio César lo está haciendo in situ. Esto pues para destacar un poco el polifacetismo de este personaje extraordinario, como gran general aquí, como gran escritor, por llamarlo de alguna manera. La Alejandro, próxima, si puedes hablar, me dicen si puedes hablar un poco más duro, por favor. ok, Gracias. hablaremos más. Ahora tal vez se oiga mejor Más duro, sí. Ok. Ok, bien. Bueno, veamos la próxima. En esta lámina también, estas son cosas muy rápidas de la vida de un hombre que marcó de la cultura occidental. Buena parte de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que hacemos hoy, se la demos a Julio César. Julio César sentó las bases del derecho romano, que en buena parte ha sido el que ha condicionado todas las escuelas de derecho en el mundo occidental. En un momento de su larga carrera, esto es importante porque para Shakespeare lo fue, en un momento de su larga carrera, el poder en Roma tuvo que ser dividido en tres para evitar nuevas guerras civiles. La República Romana, ya vieja, ya de más de 300 años, daba muestras de cansancio, de fatiga. La República Romana, que había sucedido a una monarquía, la primera etapa de la historia de Roma es una monarquía, la monarquía resultó inoperante y los romanos inventaron nuestra república, el gobierno de todo, la res pública, la cosa pública, gobernada ya no por un rey,
sino por un cuerpo que es el cuerpo del Senado. El Senado gobierna a Roma después de la ida, de la caída, de la huida, de la eliminación de los reyes. Esa república, para evitar hegemonías, para evitar principados eternos, nombraba uno o dos cónsules cada año. Se iban sucediendo. Así que no había la manera legal de perpetuarse en el poder. Un momento en el cual la República Romana se hace inoperante, no puede controlar las facciones, las ambiciones de poder y liderazgo de sus miembros. Ya había habido una guerra civil entre Sila y Mario. Entonces, para evitar nuevas guerras civiles, los hombres más importantes en ese momento de la República Romana son Pompeyo, Julio César y Craso. Pompeyo y Julio César están allí por propios méritos como estadistas y como militares. Craso, por su parte, el único mérito que se les recuerda es que era el hombre más rico de Roma, el primer billonario de su tiempo, así que no es primera vez que un billonario está tan cerca del poder. Este era el hombre más rico de Roma, el hombre más rico del mundo en este momento también está muy cerca del poder. La historia de estos triunviratos, todo gobierno compartido termina mal, porque la hegemonía terminará por imponerse, todo termina después de que Julio César derrota en una batalla gloriosa en Farsalia a su enemigo Pompeyo. Pompeyo se va a Egipto huyendo con su ejército, y allá va a buscarlo Julio César. Pompeyo había sido recibido por el rey Ptolomeo y por su hermana y esposa Cleopatra, y en un momento dado, cuando el rey Ptolomeo, que le ha dado hospitalidad a este gran militar y estadista que fue Pompeyo, le ha dado hospitalidad, como decían, siente que se acerca Julio César, que va avanzando hacia Egipto en busca de su enemigo. Ptolomeo, Ptolomeo VII, cree que le hace un favor a Pompeyo, le hace un favor a Julio César, apresando a Pompeyo, dándole muerto y cortándole la cabeza. Cuando llega Julio César a Egipto y es presentado con este horrible espectáculo de la cabeza de Pompeyo, se enfurece. No venía a cortarle la cabeza a Pompeyo, ni permitía, ni creía permisible que un bárbaro egipcio, como lo llamaban, le cortara la cabeza a Pompeyo. Lo cierto es que él arremete contra Ptolomeo, lo destrona y en vez de él pone a su esposa y hermana, que es la famosa y fatídica, a pesar de todo, reina Cleopatra. La próxima. Aquí, en este mapa, para que ustedes vean cómo estaba el Imperio Romano a la muerte de Julio César. Todo lo que está en amarillo era el Imperio Romano. De todo eso que está en amarillo, a Julio César le debían la conquista de España, que es lo último que le hace antes de morir, la conquista de esto que está en el medio, que es lo que llaman la Galia, que es Francia ahora y parte de España, que es lo que él comenta en ese libro de historia que vimos que estaba dictado. Bueno, ya Italia pues había sido incorporada al imperio, y estos otros sectores habían sido incorporados por otros militares durante los últimos años de la República. Pero esto que está aquí le debe, como les digo, la parte más grande e importante, que es Galia y España, a las glorias militares de Julio César. Ahora veremos en la próxima lámina una de las cosas que ha hecho más famoso a Julio César, y fue su encuentro con la reina Cleopatra. Cleopatra, reina de Egipto, es una griega, es una Ptolomeo, es descendiente de uno de los mejores generales que tuvo Alejandro Magno, cual fue Ptolomeo, una mujer súper cultivada, habla varios idiomas, es un intelectual, ha hecho estudios en filología, en egiptología. Una de las mujeres más notables de su tiempo. Julio César, ya de Egipto, no tenía ningún interés en conocerla,
Él está ocupándose de sus asuntos en Roma y organizando este nuevo dominio que es Egipto. Y Cleopatra le pide audiencia y él no se la da hasta que en un momento dado, y en eso tenemos otra lámina que es más elocuente, por fin él le rinde pleitesía y recibe a la reina de Egipto en lo que va a ser uno de los momentos más importantes y fascinantes de la historia de Occidente, que es el encuentro entre estos dos grandes personajes. Vivirán juntos durante un tiempo, eh, será inmortalizado en la iconografía romana, tendrá con ella un hijo llamado Cesarión, que veremos cuán importante fue en la próxima lámina. Este es uno de los grandes templos, el templo de Dendera en Egipto. La que está aquí, pues es Cleopatra, y a su lado, frente de ella, el hijo de Julio César, Cesarión, el gran Cesarión, heredero de toda la tradición ptolomeica de Egipto, heredero de la corona de Egipto. Aquí, en la versión de 1963 de la película de Mankiewicz, con Liz Taylor, aquí cuando ella llega a Roma con Julio César, y aquí trae al pequeño hijo Cesarión. La fortuna de Cesarión será breve, no vivirá mucho y será asesinado por órdenes del sucesor de Julio César, que fue Octavio Augusto. Vamos a la próxima, que esto forma parte también de la leyenda de Julio César. En todas las descripciones que uno ha visto en televisión y cine y todo, él muere en un magnífico senado, todo en mármol, delante de una estatua de Pompeyo, y es la versión canónica. En realidad no fue tanto así. Él no llegó al Senado, él estaba pasando frente al gran teatro que había mandado construir su enemigo Pompeyo, y estaba en lo que llaman la curia pompeyana, una suerte de edificio público que no era el Senado, al lado del teatro, esta enorme construcción que había mandado hacer Pompeyo. Esta es lo que Alejandro, se si puedes hablar más conservó. duro, por favor, porque están diciendo, algunas personas no oyen. Sí, Sí, pero ¿qué será lo que pasa? ¿Cómo hago? sí, te vas a tener que pegar al micrófono porque Y ahora ¿qué tal? sí, ahí se oyó mejor. A ver, Ahora dale. dime, Perfecto. ¿aló? Sí, es que Sí, no pero me yo oigo escucho. bien, pero alguna gente a lo mejor no oye bien, porque yo tengo una, Bueno, bueno, tengo sí, una, ok, sí, ok, dale, ya. cerca, Bueno, te vas a tener que acercarte, yo creo, sí, gracias. ¿ahora? Habla, sí, habla ahí, sí, gracias. Sí, ok, vamos a ver. Bueno, les decía que este es el sitio original de la muerte horrible de Julio César. Aquí, en plena calle, antes de entrar a la curia pompeyana, fue acuchillado. No fue en ese marmóreo paisaje del Senado romano, sino aquí, en plena calle, estos vulgares conspiradores acabaron con él. Vamos a ver la próxima, eso se llama Torre Argentina, eso está en Roma, aquí el fondo, el Corso Vittorio Emanuele. Y Julio César, como ha sido una personaje tan fascinante, ha sido llevado a las cámaras, ha sido llevado por las cámaras de cine desde el comienzo del cine. Que yo sepa, la primera película que yo recuerdo era de 1912, donde aparece Julio César como protagonista. Lo que ha pasado es que como el personaje de Cleopatra es tan fascinante, se presenta Julio César pocas veces él solo, y se presenta de las más de las veces protagonizando este romance tórrido, fracturado, dramático y trágico, que fue las relaciones de él, Julio César, con Cleopatra. Aquí es una de las versiones de John Gilbert, que lo ha hecho como Julio César y como Casio, y aquí algunos detalles de las películas que se han hecho. Vamos a la próxima. Aquí con Teda Vara, una película fascinante, por lo poco que se ha visto, de 1917, aquí Julio César, y que es el alemán Fritz Leiber, y la fascinante Teda Vara, una mujer misteriosa, extraordinaria actriz, seductora como ella sola,
La película, por desgracia, se quemó en los estudios de la Metro Golden Mayer y solamente se consigue, se pueden ver en YouTube 10 o 15 segundos de esta visión súper expresionista del tema de Cleopatra y Julio César. La próxima, la próxima es esta versión de 1934 con Warren Williams y nada más y nada menos que con Claude Colbert haciendo de Cleopatra. Una versión como todas las cosas de Serpide de Milch, o sea, así, hollywoodense, épica, la película más cara de su tiempo. Y luego les decía aquí a mano derecha el episodio que cuenta la historia, cuentan los historiadores que ocurrió. A Cleopatra, como les decía, Julio César nunca le quiso dar cita, nunca le dio audiencia, estaba muy ocupado haciendo sus cosas, pero ella cuenta, pues el cuento, ella que era muy astuta, se hace envolver en una alfombra y unos esclavos le dicen, llévenle esto a Julio César de regalo. Pero ya los esclavos, está Julio César escribiendo, está trabajando, haciendo sus comentarios a alguna guerra, y llegan ellos con la alfombra. Y Julio César, que está ocupado, les déjenla allí. Entonces los esclavos desenrollan la alfombra, como hacen en los mercados turcos, y lo que está en el medio es nada más y nada menos que Cleopatra semi, medio o desnuda. Está ahí allí, Julio César la ve, le llama la atención y le dice, bueno, buenas tardes, señora reina, te me disculpa, pero estoy muy ocupado, yo no puedo atenderla en este momento. Me pareció que Cleopatra me pareció, por supuesto, humillante, y le dice, bueno, me habían dicho que usted era muy buen amante y muy buen militar. Dice, y Julio César dice, de lo primero sé algo. Y sigue trabajando. Y la deja allí en frío. Pero Cleopatra, que era muy astuto y muy inteligente, le dice que lástima a divino César, porque venía a contarle de las minas de oro que hay cerca de la India, a cuyo acceso lo conozco muy bien, y yo creo que eso lo podía interesar. Al sonido de minas de oro, Julio César cae en la trampa, le presta atención, quiere hablar de eso, de las minas de oro, y por ahí comenzó una gran relación que terminó durante 5 años en Egipto y después él se la llevará a Roma. Eso aparece en la película, aquí te da vara, bueno, es difícil decirle que no te da vara y seguramente era difícil decirle que no a Cleopatra. Y en la próxima versión, son muchas las películas que se han hecho de él, esta es una de las mejores. Esta es Mankiewicz en 1953. Está muy, muy apegado al texto, respeta muchísimo la poesía de Shakespeare, cuenta con grandes actores, y yo creo que difícilmente se puede hacer una versión más ajustada, más clásica que la de Mankiewicz con estos grandes actores, como Louis Calhern, aquí, a mano izquierda, haciendo de César, un jovencísimo Marlon Brando, y allí Deborah Kerr haciendo de Porcia. Y aquí una de las glorias del cine shakespeariano, que es Marlon Brando haciendo de Marco Antonio durante el sepelio, durante el acto fúnebre con el cadáver de César. Es una pieza de oratoria extraordinaria, es un brillante Marlon Brando que ya con esto se habría inmortalizado. También lo hizo de una manera gloriosa y no está aquí. Más tarde lo hará Charlton Heston, haciendo también de Marco Antonio en una película dirigida por él. Y esta es la que todo el mundo vio en mi generación, la Cleopatra de 1963, donde César es Rex Harrison, que aparece aquí cuando lo matan en el Senado. Y aquí, como termina la película, ah, claro, la película contrae todo, pasa el tiempo, Cleopatra, muerto Julio César, regresa, se escapa
a Alejandría, donde vive, y allá más tarde, por razones del destino, porque le tocaba, se va a encontrar con Marco Antonio y comenzará una nueva y aún más trágica historia de amor, que es la que todos conocemos, entre otras cosas, gracias a esta película más hollywoodense que la primera, también por Markevich de 10 años después. Y para terminar con una película muy interesante que es totalmente recomendable para los que aman el cine, para los que aman Shakespeare, para los que aman las posibilidades del teatro. Se llama Cesare deve morire, es una película de 2012 de los hermanos Taviani, premiada con el Oso de Berlín en ese año, y es lo siguiente, es mucho más complicado que esto. Los hermanos Taviani llegan a la cárcel de Roma, donde hay un taller de teatro, con la intención de montar el Julio César. Y lo hacen con prisioneros de la institución. Hacen una audición, cada quien se presenta, desarrolla sus posibilidades o no, y los Taviani escogen un cast para hacer la representación de la obra de Shakespeare. Escogen el dialecto napolitano, que es el dialecto más popular de toda Italia, y hacen una película conmovedora, muy minimalista, casi sin decorado, casi muy carcelaria, con muchos de estos prisioneros que están allí, que después de la obra siguieron ahí presos, no por eso van a salir. Sin embargo, uno de estos prisioneros, cuando salió, escogió la profesión de actor. Es uno de los grandes momentos del cine del siglo XXI. Vamos a la próxima. Bueno, y ahora sí nos toca comentar un poco a Shakespeare. No es primera vez que tenemos a Shakespeare en este seminario, ni será la última. Ya tuvimos un seminario sobre el Mercader de Venecia con una brillante exposición del profesor Caray. Tuvimos luego otro, Macbeth, con una exposición no menos brillante del profesor Alejandro Cáceres. Este es nuestro tercero y se lo garantizo que no será el último. La actualidad de Shakespeare no hay por qué mencionarla, es nuestro contemporáneo. Este Julio César, que el profesor Cáceres comentará a su debido tiempo y las implicaciones que tiene todo esto, es una actualidad que no puede ser mayor. Lo que está pasando en el momento en Europa y en los Estados Unidos es un agotamiento de las democracias occidentales. No ha habido una renovación. Las democracias se han dejado atrás ante el avance de la gente. La gente se ha quedado en un momento dado desamparada de gobierno, porque las democracias occidentales se han anquilosado, no se han adaptado a los cambios. Es lo que fomenta la aparición de nuevos liderazgos en toda Europa y especialmente en los Estados Unidos, con el caso del actual presidente. Es un hombre que cree, como tal vez lo creyó César, que para salvar a su país hay que imponer un nuevo modelo de gobierno en el cual las instituciones anteriores, las instituciones de las republicanas, sean sustituidas porque ya no funcionan, porque son inoperantes, porque se han hecho caducas y obsoletas. Eso es lo que piensa este presidente, y no solamente él, mucha gente lo piensa en Europa, y es lo que le da una tremenda actualidad a este texto que hemos traído para su comentario esta semana. Shakespeare toma su historia de fuentes canónicas, Suetonio y su vida de los 11 Césares, especialmente Plutarco. El Plutarco de las vidas paralelas, que ha circulado en castellano en todos los idiomas, una de esas vidas paralelas es la de Julio César. Shakespeare, que no sabía ni griego ni latín, lee una traducción de Sir Joseph North y si ustedes se ponen a ver, hay páginas completas, fragmentos completos que Shakespeare se apodera del texto de Plutarco. ¿Y cómo es esto? ¿Y por qué esto no es un plagio? Porque esto no es una copia. Porque lo que toma Shakespeare, incluso textual, de la prosa árida de los historiadores, los cuales muy pocos se salvan, Gibbon en Inglaterra, el mismo Toynbee en Inglaterra, José María Baral en Venezuela, el resto de la prosa historiográfica es árida. Shakespeare toma esa prosa y la convierte en poesía, convierte en imagen. Él toma
la ocurrencia, él toma la acción, él toma los hechos y lo convierte en poesía dramática, convierte en teatro. Y hace cosas geniales. Por ejemplo, entre la primera escena y la segunda, en Shakespeare, dura un día. En realidad, tal como lo escribe Plutarco, pasaron 4 meses desde que Julio César regresa de una de esas guerras en España y lo matan. Pasan 4 meses. Shakespeare, esto es un ejemplo, Shakespeare lo convierte todo en un día, porque para la acción dramática 4 meses es mucho. No es lo mismo decir, mañana vamos a matar a César, a decir, dentro de 4 meses vamos a matar a César. Como esta, son muchísimas las ocasiones en las cuales Shakespeare toma la historia, toma el texto de Plutarco y lo convierte en poesía, lo convierte en hecho dramático, lo convierte en poesía en acción. Y la obra, ya para terminar, aun cuando se llama la tragedia de Julio César, realmente es la tragedia de Julio César porque muere allí, pero el personaje verdaderamente trágico es Bruto, ese Bruto que fue el último en acuchillar a Julio César, es el personaje de esto. Pues un personaje absolutamente trágico, un personaje que ha llegado a un gran escalafón, a las alturas casi del poder, a las alturas de su desarrollo como hombre y político, y después tiene una caída estruendosa que va a terminar con su suicidio con su propia espada. De hecho, en la tragedia de Julio César, ajá, vamos a ver esa última. Julio César aparece hasta el tercer acto. Cuarto y quinto son protagonizados por Bruto. Pero, aun cuando el personaje trágico fue Bruto, Julio César como presencia o como recuerdo o incluso como fantasma, es el verdadero y único protagonista de la obra. Aquí dos láminas para terminar de montajes contemporáneos en el Teatro El Globo, en South Bank del Támesis, está reconstruido tal como Shakespeare era el administrador y parte dueño de este teatro. Ellos lo rehicieron igualito. Igualito quiere decir que es igualito. Es decir, no utilizaron clavos, porque Shakespeare los clavos eran muy costosos, todos son maderas acuñadas, tal cual, y es un teatro enorme, con una capacidad como para 2.000 personas. Claro, la mayoría de las veces uno tiene que estar parado, como estaba parado el gran público de Shakespeare en su momento. Y aquí, una versión reciente del Julio César, donde está es tan drástica la versión aquí, que fíjense que Bruto lo hace una mujer de color, de origen africano, y aquí está Julio César con ropas de civil del siglo XX cayendo y derrumbando con él la estatua de Pompeyo. Esto es muy significativo aquí porque Julio César al caer está realmente tumbando la posibilidad de nuevas hegemonías. Lo que pasó es que por evitar la monarquía de Julio César, los romanos terminarán enfrentando el imperialismo de Octavio Augusto. Lo cierto es que este personaje que hemos comentado y comentaremos con el profesor Cáceres más tarde, es el personaje más fascinante de la historia de Occidente desde el imperio. Y la versión más fascinante que se ha hecho de este hombre fascinante es la de Julio César. De hecho, el Julio César que uno tiene en la memoria, el Julio César que uno tiene en el inconsciente, no es el Julio César que existió o el que cuenta Plutarco, sino Julio César de Shakespeare, que es lo que le da tanta actualidad a sus personajes. Hasta aquí está brevísimo y rápido acercamiento a Shakespeare, pero como les digo, Shakespeare estará de nuevo con nosotros. Si Bueno, algunos comentarios tienen, pues los veremos al final. Gracias. bueno, muchísimas gracias al profesor Alejandro Olivero nuevamente por una extraordinaria presentación sobre la obra de Shakespeare y todas, bueno, las diferentes representaciones que ha habido en el cine y tantas cosas que nos comenta. Y ahora vamos, porque no va pasando el tiempo, para no pasar tanto tiempo, tenemos al profesor Alejandro Cáceres, que ya nos ha acompañado anteriormente, como ustedes saben. Tuvimos un seminario de la Guerra y la Paz, tuvimos otro de Macbeth, otra obra de Shakespeare, tuvimos la obra de César Birotteau de Balzac
Y ahora pues tenemos la obra de Julio César de Shakespeare con los comentarios, el análisis de la parte gerencial, las lecciones pues de gerencia que se pueden extraer de esta novela que es tan fascinante. Entonces le damos la palabra a Alejandro Cáceres. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, un poquito más duro a lo mejor. Sí, Ahora, sí, perfecto. Yo bien. buenísimo. Si se llegara a escuchar un poco bajo, por favor, avísenme. Bueno, muy buenos días, De todas formas hablo tardes. duro por si acaso, ¿no? Porque alguna Ok. gente, disculpa, sí, pero dale, adelante. Bueno, buenos días, tardes a todos y todas. Bueno, nuevamente, verdad que un placer compartir acá con Urbi y con Alejandro en estos seminarios. Que bueno, que como ya hemos dicho en algunos previos, quedan grabados en YouTube para que lo puedan ver y lo compartan con sus amigos. Y que en verdad es una contribución relevante porque si ustedes buscan en YouTube, que hoy por hoy es esa gran biblioteca de Alejandría hablando de Egipto, como nos había mencionado Alejandro, realmente no se consiguen muchos temas de vinculaciones de gerencia y cultura, así que, y más aún en español, porque la mayoría son, digamos, en habla inglesa. Así que nuevamente es un placer poder estar aquí compartiendo. Y bueno, y hoy vamos a hablar un poco de lo que es Julio César de Shakespeare y sus vinculaciones con la gerencia, el poder y el liderazgo. Bueno, aquí voy muy rápido. Ya Alejandro les mostró el panorama de lo que era Roma en el año 44 antes de Cristo, que es el momento donde ocurre todo este drama que Shakespeare nos pone ante nosotros. Bueno, básicamente vemos que Roma domina prácticamente todo el Mediterráneo, ¿no? Se ha convertido en ese Mare Nostrum. Y pues, como bien mencionó Alejandro, pues mucho de esto se le debe a Julio César, ¿no? Porque las conquistas de la República fueron un poco más modestas, previo a que César, digamos, se convirtiera en ese gran general. Y bueno, y aquí les muestro una visión de lo que era Roma más o menos en esa época, una reconstrucción. Y bueno, y podrán imaginarse, ¿no? O sea, es decir, una urbe que digamos, algunos años antes de Cristo, haber sido o la más grande, seguramente la más grande de Europa y una de las más grandes del mundo, ¿no? Posiblemente en China, en India, pudieron haber algunas otras. Y acá pueden ver cosas que uno puede recorrer. Si ven en el centro está el Coliseo y ese camino que uno recorre donde está el Arco de Tito. Y sigue caminando y llega, digamos, y entra por el Foro Romano y va recorriéndolo, bueno, hasta que llega a lo que monumento, digamos, discutible arquitectónicamente, que es el Vittoriano, que está al otro lado, cerca de la Piazza Venecia. Entonces, bueno, este es el mundo de Julio César y podrán imaginarse pues que quien domine Roma domina pues prácticamente uno de los grandes dominios del mundo para esa época. Y bueno, definitivamente ya Alejandro les habló sobre César el general, en esa gran victoria en el sitio de Alesia contra Vercingetorix, donde, para ponerlo en perspectiva, Alesia era una ciudad que se consideraba inexpugnable, una fortaleza. De hecho, por eso fue el último reducto de los galos, porque básicamente era inaccesible, salvo por un estrecho caminito que había, pues estaba a una elevación. Y César decide construir pues un terraplén y decide construir pues toda una cantidad de cosas allí, ¿no? También construye un puente sobre el Danubio. Y esta imagen de César es justamente ese hombre tan visionario y tan ambicioso cuando él está a punto de cruzar el Rubicón. El Rubicón es un río en Italia donde lo que se consideraba es que todo general romano que regresaba de campañas debía disolver a la legión, debía dejar a la legión allí y avanzar sin sus tropas. Pero César, que quiere asegurar ser cónsul, pero sin disolver sus tropas, es donde se dice esa la famosísima frase de Alea y Acta es, ¿no? De la suerte, de los dados están echados. Y pues muchos lo atribuyen a que la suerte ya está echada, pero también es ese momento mágico cuando tú echas al aire unos dados y no sabes lo que va a pasar hasta que definitivamente caen. Y ese César, pues como se podrán imaginar, general victorioso, gran conquistador,
pues uno de los eventos, y allí abre la tragedia de Julio César, de Shakespeare, en una fiesta que se llama las Lupercalias, que era una fiesta acerca de la fertilidad en la antigua Roma. A él le ofrecen 3 veces la corona para que se corone rey. Hoy mencionó Alejandro, Roma viene tuvo un largo tiempo de monarquías, está Tarquino, están, digamos, esos reyes, pues, legendarios de Roma, y luego se convierte, pues, en república. Pero a César se le van a ofrecer 3 veces la corona y 3 veces César la va a rechazar. Y este detalle no le pierdan detalle porque va a tener sus consecuencias. Entonces, bueno, definitivamente a nosotros nos conecta desde un punto de vista gerencial de visión, bueno, el César asegurar que para el poder derrotar a Pompeyo, él necesita asegurarse de tener sus tropas y todo esto. Pero por otro lado también, eh, vemos allí una visión que es la que de alguna manera nos deja dubitativos de si él, importante, ya César es considerado el dictador, pero le están ofreciendo algo más, le están ofreciendo, que es una figura que existía en Roma, no las figuras que existen hoy por hoy, y le ofrecen la corona 3 veces. Y aquí emerge, digamos, el dramatis persona de esta obra, porque cada uno de ellos nos habla de unos traits que pueden distinguir a líderes y a gerentes a lo largo de la historia, ¿no? El primero de ellos es Bruto. Bruto es un hombre que viene de las familias, digamos, más elitescas de la República Romana. Bruto tiene una condición. Posiblemente la literatura es el gran exponente, aunque en la historia el gran exponente del estoicismo es Marco Aurelio, un emperador romano ya muy, muy posterior a César. Y bueno, y Bruto en condición de estoico, pues un hombre que considera que sus puntos de vista son imperturbables, es un hombre que cree profundamente en la idea de la república, pero muy importante, Bruto no es político. Ahora bien, y emerge el segundo personaje. O no es un político como estamos con las dotes de liderazgo o de comunicación que suele tenerlo, porque posiblemente esa visión estoica que él tiene del mundo lo limita un poco en ese sentido. Y emerge un segundo personaje que es Casio. Casio sí es un político. De hecho, Casio es el que va a contribuir a hacerle el Inception, como diríamos, como se puede decir en gerencia, cuando tú estás tratando de plantear una idea en una junta directiva, a Bruto, que lo podemos ver como otro director, donde le plantea una idea de, bueno, tomemos la junta directiva de la empresa, ¿no? Porque aquí hay un personaje que es César, bueno, que de alguna manera, pues nosotros podemos ser los que hagamos una junta directiva como nosotros consideramos, porque nosotros somos unos repúblicos. Y emergen otros, y luego aparecen otros personajes que van a ser estos cuatro los grandes protagonistas de lo que van a ser los actos posteriores a cuando se consuman los eventos con César, que es Marco Antonio. Marco Antonio era el segundo a bordo de César. Entonces, bueno, veámoslo como ese segundo a bordo del chairman of the board. Y hay un chamo que se llama Octavio. Y Octavio, un chamo que, bueno, que anda por ahí y tal, pero importante, tiene aspiraciones. Y ya veremos las implicaciones de esas aspiraciones que ya Alejandro las ha asomado por allí. Y aquí van a emerger un conjunto de cuestiones relacionadas con la gerencia, el poder y el liderazgo que vamos a ir recorriendo. La primera de ellas tiene que ver con el liderazgo ético e integridad. Y esta imagen lo refleja. Este es el momento en que a César le están pidiendo clemencia por una persona a quien él, digamos, ha sometido al destierro. Y César allí dice, pues básicamente, y esto es interesante porque el bardo pone a hablar a César siempre en tercera persona. Él no dice, yo no voy a hacer esto, sino él dice, no, César no hace esto porque César ya tomó su decisión y a César nadie lo mueve
de lo que él decide, ¿no? Y de hecho, una forma que ha pasado la historia donde muchos personajes, cuando quieren llevar a un siguiente nivel su jerarquía o su autoridad, suelen usar y vemos, digamos, ese personaje, pues, que ejerce ese liderazgo ético, donde él dice, yo en el momento en que tomé la decisión consideraba que era la correcta y no la voy a cambiar. Y bueno, y de hecho aquí, digamos, es uno de los clímax de la historia, porque como pueden ver, mientras a él le están haciendo esa solicitud de clemencia y aparece un César exasperado, detrás, pues ya uno de los primeros, digamos, cómplices está levantando la daga, ¿no? Para los eventos que van a suceder. Y el otro punto conecta con lo que sería la toma de decisiones y responsabilidad. Bruto, Casio, Sina, Casca, todos estos actores que digamos que participan, digamos, en ese evento tan trágico, han tomado una decisión. Lo que es interesante, y esto tendrá unas implicaciones para el resto de las lecciones, es que posiblemente solo uno de ellos tiene un interés noble, y es el de alguna manera, el bien común. Y es bruto. Pero todos ellos han tomado las decisiones y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias con esto, ¿no? Lo que nos alude a, digamos, un miembro de junta directiva, un gerente decide tomar una decisión y pues tiene que continuar con ella, sobre todo porque cuando son decisiones de este calibre, ¿no? Básicamente lo que ellos están decidiendo es el desmontaje de una junta directiva de una manera bien particular para sustituirla, para reemplazarla por otra. De hecho, ni siquiera está claro en ellos cómo van a manejar el tema de la sucesión y todo esto. Sencillamente ellos han decidido pues acabar con un símbolo. El otro punto, y yo creo que de esto se habla poco. Y es que aquello que dicen, ¿no? Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer y seguramente y definitivamente detrás de toda gran mujer hay también un gran hombre. Es el rol de las esposas, ¿no? Está la cuarta esposa de César, Calpurnia, en esta imagen que tienen a la izquierda, y Porcia, ¿no? Que es la esposa de Bruto. Ellas son de alguna manera como esos asesores leales que, bueno, que por un vínculo de afecto, por un vínculo de amor, pues lo que quieren buscar es ayudarte. Y Calpurnia tiene un sueño terrible donde hay una estatua de César que empieza a manar sangre y le dice, no vayas al Senado porque este sueño es ominoso, este sueño no habla de cosas buenas. Sin embargo, y César en algún momento le dice, oye, sí, definitivamente sabes que yo no voy a ir. Entra en uno de sus temas, porque Shakespeare nos pinta un César muy soberbio, ese César que ha pasado la historia y que vemos en el cine. Él dice, bueno, por favor no díganos que me siento mal, sino que César no va, porque además César no tiene que darle explicaciones a nadie, ¿no? Y eso sí yo creo que es un rasgo a nivel de liderazgo no muy, digamos, deseable en estos tiempos de liderazgo colaborativo de donde hablamos de servant leadership, pero ahí emerge un personaje, que es Artemidoro, que es el que está atrás. Y Artemidoro le dice, ah, pero César, esto tú lo puedes ver como que del César está manando la sangre que alimenta a todo el pueblo de Roma y que con su sangre le está lavando todo y además le va a traer una nueva era a toda la república. Y entonces hay César, y ahí definitivamente es algo que le suele suceder a muchos líderes que, como dicen, que caen en la sobreconfianza. Él definitivamente dice, ah, no, esa es la que a mí me gusta. Entonces ahora sí voy para mi cuestión porque fíjate, lo que dice Artemidoro es como es la cosa. Y desolla Calpurnia. Y por el otro lado está Porcia. Porcia es la esposa de Bruto. Y Porcia y Bruto nunca termina de confiarle a ella las cosas. Y ella le pregunta, oye, pero cuéntame cómo es, porque bueno, a lo mejor yo tengo algo que decirte. Y Bruto pues decide no hacerlo. De hecho,
digamos, vemos como dos caras de la moneda, ¿no? Y como dicen los extremos, se acercan. Ambos son bastante soberbios y lo que ellos ven, ven el mundo es como es. Y pues y ya, y bueno, y de hecho en varios de nuestros conversatorios ha surgido las consecuencias de ver el mundo de una manera tan maniquea y donde, digamos, el único que tiene la razón es, digamos, es el líder, ¿no? Eh, y ocurre pues el desenlace, pues el evento, eh, y ahí entramos en una dimensión que en lo particular para mí es una de las más poderosas que hay, y es, señores, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por qué? Porque el pueblo se ha enterado pues, que ha ocurrido esto con César, y pues están a punto de rebelarse, pues de hacer una revuelta y ver qué pasa. Entonces ahí viene un diálogo muy interesante porque Marco Antonio, que era el segundo a bordo, esta gente, Bruto, Casio, están diciendo, bueno, mano, el segundo a bordo también, ¿no? Y Marco Antonio manda a un emisario y le dice, miren, señores, yo quiero hablar con ustedes. Y está ese evento dramático y que yo creo que a los gerentes, los líderes les da una gran lección, que es, bueno, preséntate, habla y da tu punto de vista, a ver qué es lo que pasa. O sea, de hecho, o sea, es decir, el momento en que él le empieza a dar la mano a cada uno, no perdamos la perspectiva de que, bueno, básicamente el chairman ya no está y él es el segundo a bordo, el de saber que él está corriendo un riesgo real. Pero él se acerca y habla y les dice y él les dice, oye, mira, yo quiero hablar. Digamos, cuando se vaya a hacer el discurso funerario de César, yo quiero hablar. Y Bruto, muy con su estoicismo, muy con lo que yo digo es lo que es, le dice, bueno, está bien, pero con una condición. Tú solo vas a decir cosas buenas de César y vas a hablar después de mí. Casio, que sí es un político, el Casio se preocupa porque él dice, ah, no, digamos, si Bruto, que lo conocemos, no es capaz de mover a esta audiencia, este hombre, pues corre el riesgo de hacerlo y que se nos voltee esto. De hecho, o sea, digamos, cuando uno lee el texto, eso parece una pintura de Hopper, ¿no? Donde el maestro norteamericano te está pintando la situación de algo que está a punto de ocurrir, pero te deja pues a la imaginación lo que está pasando. Y bueno, y efectivamente, pues es así. Habla Bruto. De hecho, el discurso de Bruto es un discurso muy corto. De hecho, pues, puedo aquí, que creo que estamos bien de tiempo, leerle aquí unas líneas, un poco para que vean la diferencia. Y entonces, bueno, acá les dice. Si hubiese alguno en esta asamblea que profesara entrañable amistad a César, a él le digo que el afecto de Bruto por César no era menos que el suyo. Y si entonces ese amigo preguntase por qué Bruto hizo lo que hizo contra César, esta es mi contestación. No porque amaba a César menos, sino porque amaba a Roma más. Eso es un poco como la muerte de este filósofo no recuerdo Sócrates, cuando ve la cicuta, le dice, bueno, pero es que la poli es más importante que yo. O sea, aquí hay una concepción de que Roma, y pensamos que este es uno de los grandes de estas familias patricias romanas, familias nobles, él lo valora más. Y bueno, entonces ahí le entra una cuestión donde dice, bueno, y yo en verdad a ustedes los estoy liberando, aquí hay alguien aquí tan vil que no ame a su patria, y bueno, y la gente, yo creo que eso es también algo muy interesante, porque Shakespeare nos va mostrando, bueno, cómo lo voluble que puede ser una audiencia y el líder que está permanentemente comunicando, pues es algo que tiene que tener presente y saberla leer. Entonces, bueno, aquí le dice, no, no, Bruto, aquí nadie, todos estamos, aquí todos amamos a la patria. Y entonces Bruto dice, bueno, entonces yo no ofendí a nadie. No he hecho con César sino lo que le harías a Bruto. Su gloria no se amengua en cuanto la merecía, ni se exageran sus ofensas.
Y entonces aparece en la escena Marco Antonio. Y Bruto les dice, queridos compatriotas, dejadme marchar solo, y en obsequio mío quedaos aquí con Antonio, honrad el cadáver de César y oíd la apología de sus glorias, que es lo que él le había pedido. Le digo, solo vas a hablar bien de él, que con nuestro beneplácito pronunciará Antonio. Os suplico que nadie, excepto yo, se aleje de aquí hasta que Antonio haya hablado. Pongamos en perspectiva que aquí el pueblo acaba de aclamar a Bruto y le dice, oye, es que tú deberías ser el sucesor de César porque nadie mejor que tú y tal. Pero bueno, vamos a ver lo que sucede. Y este es un discurso que para mí es una gran pieza oratoria, posiblemente de las grandes piezas oratorias que coloca el bardo en boca de sus personajes. Y así comienza a hablar. Fíjense que Bruto comenzó... comenzó hablando diciendo romanos, compatriotas y amigos. Antonio va a empezar con amigos, romanos, compatriotas. Ante todo, ellos son sus amigos, ¿no? Entonces, fíjense que ya ahí empieza a establecer una conexión diferente. Y entonces él comienza diciendo, bueno, vengo a inhumar a César, no voy a ensalzarle, y él dice, el noble Bruto, y esto es interesante, os ha dicho que César era ambicioso. Todas las acusaciones él las va a empezar a poner en boca de Bruto, y además va a decir varias veces, pues Bruto es un hombre honrado, honorable, como lo pone Shakespeare en inglés. Y él dice, y todos ellos, Casio y todos los que hicieron el evento, todos son hombres honrados, son honorables. Y entonces empieza a decir, y él lo que empieza allí es a desmontar el tema de la ambición. Entonces dice, César era mi amigo, para mí leal y sincero, pero Bruto dice que era ambicioso, y Bruto es un hombre honrado. O sea, él está permanentemente sembrándole a la gente la sombra de duda, porque además, no perdamos la perspectiva que se está jugando su vida Marco Antonio. O sea, si este discurso fracasa, se acabó. Y entonces empieza a decir, infinitos cautivos trajo a Roma, cuyos rescates llenaron el tesoro público. Entonces, ¿qué les habla? César trajo gloria y trajo riqueza. Entonces, ¿parecía esto ambición en César? Siempre, y entonces ahí dice, siempre que los pobres dejaban oír su voz lastimera, César lloraba. La ambición debería, y esta es una frase muy poderosa donde él dice, entonces, oye, si este tipo era ambiciosa, debería ser una sustancia más dura, porque este parecía un tipo muy, muy suavecito. No obstante, Bruto dice que César era ambicioso, y nuevamente repite, y Bruto es un hombre honrado. Y aquí él habla del evento de las Lupercalias y dice, yo le presenté 3 veces la corona real y él la rechazó. ¿Era esto ambición? Entonces, bueno, fíjense una siembra de duda sostenida y pero nuevamente vuelvo a decir, no obstante, Bruto dice que era ambicioso. Y bueno, y ciertamente Bruto es un hombre honrado. Ojo, y él dice, yo no estoy desaprobando lo que Bruto habló, pero estoy aquí para decir lo que sé. Y entonces allí alude nuevamente a los sentimientos. Todos le amasteis alguna vez y no sin causa. Entonces alude a que César era un tipo, un rockstar, o sea, era el tipo aspiracional. Entonces, ¿qué razón hay para no llevarle luto? Y entonces aquí empieza la gente, ya pareciera estar haciendo efecto porque dice, oye, parece que tiene razón. Oye, si lo consideras detenidamente, se ha cometido con César una gran injusticia. Y entonces otro le dice, oye, notaste las palabras, no quiso aceptar la corona. Luego, y aquí en una lógica aristotélica pura, luego es cierto que no es ambicioso. Y entonces ya empieza uno a llorar y dice, pobre alma, tiene enrojecidos los ojos por el fuego de las lágrimas. Y entonces aquí sigue Antonio y dice, y ya voy a parar aquí para seguir con lo demás. Donde entonces él dice, aquí tengo el testamento, y es lo que tienen ustedes allí en la imagen, tiene un papel, dice el testamento de César. Y dice, oye, no, mira, yo de verdad no se los voy a leer, porque, oye, no, no, y la gente le dice, no, no, y ahora le siembra a la gente la incertidumbre y le dice, no, 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 léelo, nosotros queremos oírlo, oye, ¿cómo nos vamos a leer el testamento de César? O sea, entonces él va creando ahí va creando el clímax. Y entonces le dice, oye, bueno, pero quieren quedarse de verdad. O sea, le dice, no, ya yo me voy. Yo temo agraviar a los honrados hombres
pues que hicieron lo que hicieron. Y entonces la gente dice, entonces ya la gente empieza a decir, no, esos tipos son unos traidores. Y todos dicen, no, no, leamos la última voluntad del César, porque ese es su testamento. Y entonces, Alejandro, sí, es 5 minutos, por favor. vale, Sí, vale, listo. sí. Y bueno, y básicamente lo que logra él con todo esto es decirle, les muestra el cadáver de César, le empieza a hablar, digamos, de cada una de las heridas y les dice, bueno, aquí está este hombre franco y sencillo y ustedes pues vean qué es lo que consideran. Y pues y ahí entonces termina el tema. Entonces vemos cómo, primero, maneja la crisis espectacularmente Marco Antonio y logra persuadir e influir con un discurso impecable a la gente y voltea todo el tema y de hecho él va a ser parte del triunvirato que va a venir después. Y bueno, y aquí ya entramos con el tema del esoterismo en el liderazgo, algo de lo que no hemos hablado y es otra de las grandes frases de Julio César de Shakespeare, es que a él se le acerca en la Lupercalia un adivino y le dice cuidado con los hijos de marzo. De hecho, los hijos de marzo pasaron hace 3, 4 días, es el 15 de marzo. Y aquí vemos a César Arrogante, es la imagen de la izquierda, que ni le para. Y dice, no, pero para mí los adivinos yo ignoro los cielos, ¿no? Un poco recordando ese almirante romano, ellos solían llevar unos pollos sagrados en la nave insignia de la flota y el arúspice iba leyendo lo que hacían y en algún momento al almirante le dice, los pollos sagrados no quieren comer, lo cual era un mal presagio y el almirante agarra los pollos y le dice, entonces que beban y los tira al mar. Se podrán imaginar pues que el almirante perdió la batalla. Y aquí ya las últimas dos imágenes que tenemos es que estos hombres tanto Bruto como Casio están profundamente atormentados. Ellos se dan cuenta que hay algo que estuvo mal en lo que hicieron. De hecho, a Bruto se le aparece la sombra de César, lo que tenemos en el medio, y Casio, y esto conecta con el tema de manejo de la información, lo que va a ocurrir después es que viene, hay un triunvirato y Bruto y Casio pues se enfrentan contra estos personajes, contra Octavio, contra Marco Antonio, contra Lépido. Y Casio en un momento de la batalla, él pregunta, bueno, pero ¿qué está pasando? No, tienen rodeado al ejército y tal, dice, ay, coye, entonces esto se acabó. Y Casio decide acabar con su vida, cuando en verdad lo que estaba era la gente estallando de alegría porque estaban ganando. Entonces aquí vean el tema del manejo de la información y de tratar de digerirlo de una manera objetiva, no sugestionado. Y ya con esto cierro, y es que pues Bruto también decide pues acabar con su vida, y Marco Antonio, en una de las grandes frases también, él dice, aquí está el más noble de los romanos. ¿Por qué? Porque él operó por el bien común cuando tomó esa decisión. Y bueno, ¿y qué es lo que va a venir después? Eso contra lo que ellos tanto lucharon, Bruto, Casio y estos personajes, sencillamente le van a dar paso a Augusto Emperador. Porque Octavio Augusto, que era este muchacho que andaba por ahí pendiente y es un gran ejemplo de liderazgo situacional, no voy a entrar en ese detalle, es el que va a inaugurar el tiempo del imperio, que bueno, que va a acompañar a la humanidad durante casi, durante casi 500 años. Entonces, bueno, aquí termino y de verdad, bueno, gracias y pues abierto a cualquier pregunta o comentario. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por la excelente presentación. Eh, mm, Ahora sí está la cámara, que antes tenía un problemita. Eh, Bueno, buenísima la presentación. La verdad es que esta obra, igual que todas las obras de Shakespeare y de las que hemos traído para acá, como mencionaba Alejandro Olivero, que tuvimos el primer seminario fue sobre el mercader de Venecia, con todas las implicaciones financieras, que yo tuve el placer de llevar ese seminario, y luego tuvimos Macbeth contigo, ahora tenemos Julio César. Además de todas estas implicaciones de liderazgo y de poder, pues incluso en el área económica uno puede pensar en siempre subyacente en la obra. Hay otros temas, ¿no? Por ejemplo, está el tema de esa Roma que era poderosa y rica, pero también había una inequidad económica, ¿no? Una desigualdad y entonces todas las implicaciones que eso trae. Entonces un régimen o un sistema, perdón, donde hay esas desigualdades entre la élite o la élite gobernante de Roma y el pueblo,
A lo largo de la historia, cada vez que hay esos temas de desigualdad económica, eso se transfiere en inestabilidad política eventualmente, ¿no? O sea, que haya habido un caldo de cultivo probablemente. Eso lo estamos viendo nuevamente alrededor del mundo, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Bueno, en las últimas décadas ha aumentado la desigualdad económica y eso atenta contra la democracia. En muchos casos eso va socavando las bases de la democracia y es caldo de cultivo para algunas de las cosas que han estado pasando, ¿no? el, el, Esta Roma próspera de la época de César, o esa imagen que había, que era así, aunque tenía esos temas de desigualdad y tal, también pues dependían en un solo hombre, ¿no? Que era César en ese momento, y eso le daba fragilidad. O sea, también hay unos temas ahí de análisis político-económico. Y el hecho de, bueno, de todas esas conquistas que nos comentaba y que sabemos, pues, Alejandro, de la Galia, parte de lo que es España hoy en día, una parte que fue conquistada por César, bueno, a lo mejor se extendió mucho, eso también tiene unos costos y todo dependía de un hombre, ¿no? Entonces, al final eso va trayendo una cantidad de implicaciones y de problemas posibles, ¿no? Porque si ese hombre no está ahí, ¿qué pasa luego, ¿no? Para mantener ese imperio que ha tenido ese crecimiento tan importante ahí. Y así sucesivamente uno puede seguir consiguiendo otros temas ya de economía y tal, pero las obras de Shakespeare realmente, aparte siempre es fascinante la psicología de los personajes, todo lo que sabemos y de la calidad literaria, pero además todas estas implicaciones económicas que nos traen, ¿no? No sé si Alejandro Olivero o Alejandro Cáceres quieren comentar, hacer algún comentario adicional. Bueno, simplemente insistir en que esto que tú dices, todo es cierto y habla de la gran contemporaneidad de Shakespeare. Ningún autor posterior al Imperio Romano tiene tanta actualidad, ni es tan leído, ni tan seguido, ni tan admirado como Shakespeare. Y es precisamente porque los personajes de Shakespeare son como uno. En algún momento uno ha sido Romeo y Julieta, en algún momento uno ha sido Otelo, en algún momento uno ha sido Macbeth, sin llegar a esas dimensiones cósmicas de cada uno de estos personajes. Pero que eso que tú acabas de decir, que lo que pasó en el mundo de Roma, tal como lo plantea Shakespeare, se ve ahora en la contemporaneidad, habla y confirma esa modernidad que es la que nos tiene hoy hablando de Shakespeare y no de Lope de Vega o de Racine o de Tirso de Molina. Es que Shakespeare habla de las cosas que están pasando ahora. Eso es lo que lo hace actual y eso es lo que lo hace irrepetible y eso es lo que hace, como decíamos, insistiremos y volveremos a reunirnos en estos seminarios alrededor de alguna obra de Shakespeare. Muchas gracias, Alejandro Cáceres. Unas palabras finales, unos comentarios. Sí, definitivamente. Para mí, uno de los grandes ejemplos o sea, César tiene muchos ejemplos de liderazgo, pero creo que lo bonito del play, a pesar de que es una tragedia, es que nos muestra diferentes estilos de gerentes y diferentes estilos de líderes y cómo las acciones tienen consecuencias, ¿no? Y cada uno decide ir adelante con eso. En César hay cosas muy rescatables, pero si les invito a leerla, no es un play largo, ¿verdad? Es bastante corto y se lee bastante fácil o ver cualquiera de estas puestas en escena. En YouTube hay muchas y también están las películas que mencionó Alejandro. Hay incluso Händel, el gran compositor barroco, tiene una ópera que se llama Julio César en Egipto, que también, bueno, muy bella, como todo lo de Händel. Entonces, digamos, o pueden leerse el play de Shakespeare escuchando a Händel, ¿no? Mejor todavía. Eh, y hablando de esto, pero no le pierdan la pista también a Marco Antonio. Creo que es un personaje interesantísimo, aunque bueno, Marco Antonio después se pierde. Y lo pierde Cleopatra, por cierto, entre otras cosas. Y la batalla de Actium es donde lo termina derrotando a Augusto, ¿no? Y bueno, y es algo que se ha dicho. Si alguien quiere entender la historia de los países, que lea la historia de Roma, porque en Roma pasó todo. Monarquía, república, imperio,
crisis económicas, deudas, grandes derrotas, grandes victorias, y por eso es tan apasionante, digamos, este capítulo de la historia y bueno, y aplaudir nuevamente a Alejandro, que es el gran curador de lo que se presenta en este seminario por traer a Shakespeare, ¿no? Porque definitivamente seguirá siendo pues absolutamente atemporal y dándonos lecciones a través de sus obras. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, y cualquier pregunta de la audiencia, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias a los dos Alejandros, Alejandro Oliveros, Alejandro Cáceres. Ha sido un placer pues tenerlos nuevamente en este seminario del número 19. Ya estamos en el cuarto año, que se dice fácil, pero de verdad cuando empezamos no sabíamos, empezamos esta empresa tan inusual pero tan satisfactoria para todos nosotros y que esperamos esté contribuyendo no solo a la difusión de la cultura, sino a estos aspectos gerenciales que son tan interesantes y que están ahí en estas obras, ¿no? Que tienen siglos y tienen una relevancia, como hemos dicho, hoy en día, como si hubiesen sido escritas ayer. Estén pendientes para los próximos seminarios que vamos a tener de cultura y gerencia. Y bueno, ha sido un placer nuevamente tenerlos a nuestros panelistas y bueno, a todo el público que nos ha acompañado y que ha escrito sus saludos y sus comentarios en el chat del seminario en YouTube. Y como mencionó Alejandro Cáceres, ustedes saben que todos estos seminarios están grabados, quedan grabados tanto en la página de YouTube de IESA como en la página de YouTube de la Fundación para la Cultura Urbana, dos organizaciones que son las que se han encargado de patrocinar y difundir estos seminarios y a las que les estamos muy agradecidos. Entonces, bueno, que tengan un feliz día todos y seguimos en contacto.